Ahí estamos. Desaparición de corrientes en circuitos debido a la variación del flujo magnético. ¿Vale? Qué letra más bonita tengo, ¿eh? La ley de Faraday-Lenz establece que esa fuerza electromotriz, ¿vale? Que es un mal nombre, porque no es una fuerza, es un voltaje, ¿vale? Viene dada por esa derivada. Como el flujo es el módulo del campo magnético por la superficie de la espira por el coseno del ángulo que forman, nos vamos a encontrar, ¿vale? Todos los problemas, absolutamente todos, caen en tres categorías. La primera, aquella en la que te dan una expresión del campo magnético en función del tiempo. Entonces tú tienes que calcular su derivada. Te van a dar una expresión lineal, te van a dar un polinomio, ¿vale? No se van a ir a cosas raras. O, ¿vale? Aquí te pueden decir, el campo magnético va oscila de la forma, o sea, va de la siguiente forma, 0,3 menos t. O bien te pueden decir, o bien te dan ya directamente el valor de la derivada, 8 teslas por segundo, ¿vale? La segunda categoría de problemas sería aquellos en los que varía la superficie, ¿vale? Los problemas en los que varía la superficie son los que ayer te conté como la deslizadera, siempre, ¿vale? Siempre cae este problema. Un circuito en el cual el cierre del circuito es un trozo de cable que se puede mover, y ese cable se puede mover se mueve a velocidad v. ¿Cuánto vale la fuerza electromotriz inducida? B por L por V. ¿Os acordáis, no? Siendo L el lado. Y el tercer y último tipo es aquel en el que varía el ángulo. ¿Cómo va a variar el ángulo? Siempre. No te preguntes si hay otra posibilidad, porque no la hay. El ángulo varía con velocidad angular constante. Es un alternador, ¿vale? Generamos energía en todas, ¿vale? Toda fábrica de producción de energía lo que hace es mover un alternador en el seno de un campo magnético para producir una corriente eléctrica. ¿Cómo mueves ese alternador? ¿Cómo mueves esa espira de corriente? Pues si es una central hidroeléctrica, con el salto de agua, la caída del agua la mueve. Si es una central nuclear, rompes núcleos de uranio, los núcleos de uranio le pegan un calentón al agua, el agua sale en estado de vapor a toda máquina y mueve un alternador. Sea, lo que haces es típicamente quemar cosas para que esas cosas saquen vapor de agua, ese vapor de agua sale a presión, mueve un alternador y ese alternador genera la corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica la almacenas, ¿vale? Así que, y no sé si os acordáis, pero aquí la fuerza electromotriz era Bs omega seno de omega t. Yo sé que es rara la inducción electromagnética, pero cuando algo se resume en estas tres cosas, ¿vale? Ya no es para tanto, ¿verdad? Entonces, si tienes esto claro, y por cierto, esto de aquí, el Bs omega recibe el nombre de fuerza electromotriz máxima, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí lo tienes. Vamos con ejercicios, claro. ¿Con qué vamos a ir, señor? Pues eso, yo ya no os cuento más de la segunda evaluación. Hasta aquí todos los contenidos. De aquí a que tengamos el examen, voy a estar haciendo ejercicios. Esto está muy requete bien, porque así, si alguien suspende, pues le voy a decir, has tenido tiempo de estudiar un montón y de preguntarme todas las dudas que tengas, ¿vale? O sea, yo intento hacer ejercicios variados de tal manera que el que te caiga en el examen, pues ya lo hayas visto antes. Ahora, que si luego tú no quieres estudiar, pues eso ya, ese no es problema mío. Campo magnético, inducción electromagnética. Por aquí lo tenemos.
Ah, y ayer habíamos dejado uno a punto de caramelo, ¿no? ¿El 2020 puede ser? 2020 septiembre. Entonces, aquí estamos. Te dice una esfera circular. Circular. Si es circular, pues es circular, ¿vale? Tenemos que saber que la superficie de un círculo es pi por el radio al cuadrado, ¿vale? El radio son 6 centímetros, así que el radio es 0,06 metros, que es lo mismo que 6 por 10 a la menos 2. Así que calcula primero su superficie. Pi por 6 por 10 a la menos 2, todo ello al cuadrado. 6 al cuadrado es 36, pi por 10 a la menos 4. Vale. Calcule. Dice, vale, una esfera circular de radio 6 centímetros, inicialmente situada en el plano XY, está inmersa en el seno de un campo magnético homogéneo dirigido hacia el sentido positivo del eje Z. ¿Vale? Entonces, básicamente, lo que te dan es la esfera circular está por aquí, así, ¿verdad? Inicialmente está en el plano XY. Fijaos que pongo el eje Y para abajo, ¿vale? El campo magnético va para arriba. El campo magnético, ahí lo tienes, ¿vale? En este estado inicial, ¿vale? Si te fijas, la esfera está ahí en plano XY, así que su vector superficie estará ahí, ¿vale? Si te fijas en el estado inicial, el ángulo que forman el vector superficie y el vector campo magnético es 0. Te dice, calcule para el instante t igual a 7 milisegundos, ¿vale? Por favor, que no nos pillen en esto. 7 milisegundos. 7 por 10 a la menos 3 segundos. El flujo del campo magnético en la espira y la fuerza electromotriz inducida en los siguientes casos. En el caso A, el módulo del campo magnético varía de la forma B igual a 3t cuadrado. B expresado en teslas y t en segundos. ¿Vale? Entonces, te piden el flujo y la fuerza electromotriz. Cuidado, ¿vale? Vamos a ver cuánto sería el flujo, es decir, el número de líneas de campo magnético que atraviesa esa espira. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Qué te piden en? Te piden el módulo del campo magnético. O sea, a ver, te piden en ambos apartados el flujo y la fuerza electromotriz, ¿vale? Y en el apartado A, fíjate, o sea, a ver, te dice, el módulo del campo magnético varía de la forma B igual a 3t cuadrado. Por lo tanto, estaríamos hablando de que te están preguntando por este primer caso. Y en el segundo caso, te dicen, el módulo del campo magnético es constante y la espira gira con velocidad angular. El tercer caso. Porque gira. Si la espira está girando, es el tercer caso, es el alternador. ¿Vale? Entonces, ya te digo, 3 posibilidades. Una deslizadera, ¿vale? En el circuito aquí dispuesto tenemos este lado que se mueve con velocidad v hacia la derecha o hacia la izquierda. V por L por V. O te dan una expresión del campo magnético, aquí tienes la expresión del campo magnético, o bien te dicen que la espira gira. Se acabó. Se acabó, de verdad, no hay más. Entonces, te dice, en el caso A, sería el módulo del campo magnético varía de la forma B igual a 3t cuadrado. Entonces, ¿qué es el flujo? Número de líneas de campo magnético, producto escalar de B por S, módulo de B, módulo de S, coseno del ángulo que forman. Pero en este caso, el ángulo que forman es 0. Y el coseno de 0 es 1. ¿Vale? Sí. Acuérdate, si tienes una circunferencia de radio 1, consideras un ángulo alfa, el coseno es la proyección en el eje de las X, ¿vale? Si es 0, el ángulo es 0 y la proyección es 1, ¿vale? Así que, uy va, se me ha ido. Porque te están diciendo, porque te han situado, espera que he debido de perder la conexión con
con Óscar. Óscar, ¿estás ahí? Sigo aquí. Sí, vale, es que se me había desconectado el cable. Gracias. ¿Cómo sabemos que el ángulo es cero? Mira, fíjate, te están diciendo. Espira circular, inicialmente está situada en el plano. Si quieres, el plano XY es tu mesa, ¿vale? Y el eje Z el vertical. Si la espira está situada en el plano, su vector superficie es un vector paralelo al eje Z, ¿vale? ¿Sí? Y te dicen que el campo magnético homogéneo dirigido hacia el sentido positivo del eje Z. Por lo tanto, en ese estado inicial, pues son paralelos, ¿vale? Como no te han dicho que se mueva, en el caso A, el módulo del campo magnético varía. Es lo único que varía, ¿vale? No te van a poner cosas que giran y que además se les mueven las dimensiones, no, ¿vale? Ese no es un ejercicio de segundo de bachillerato, es de más nivel. Entonces, B por S por el coseno de cero. Entonces, suponemos que es el ángulo cero porque tampoco dice nada. Entonces está en el plano. te lo han situado inicialmente la espira en el plano XY y por lo tanto su vector superficie es paralelo GZ, eso sí, y te dicen que el campo magnético es paralelo GZ por el enunciado. Entonces, el vector superficie y el vector campo magnético son paralelos, ¿vale? Entonces forman 0 grados, ¿sí? Entonces sería módulo de B, módulo de la superficie, por el coseno de 0. ¿Cuánto vale el módulo de B? Pues fíjate, B es igual a 3t cuadrado, ¿verdad? Necesito conocer cuánto vale el módulo de B. B es igual a 3t cuadrado, pero te piden el cálculo en t igual a 7 milisegundos. Así que B es igual a 3 por 7 milisegundos. 7 por 10 a la menos 3 al cuadrado. El módulo del campo magnético, 7 al cuadrado es 49, por 3 es 147, 147 por 10 a la menos 6 teslas, ¿vale? Es decir, 1,47 por 10 a la menos 4. Teslas, ¿vale? ¿De dónde has sabido que has puesto 3 igual a 3? 3t cuadrado. Te dicen que el campo magnético varía, tiene esa expresión, B es igual a 3t cuadrado. ¿Sí? Si quieres puedes pensar que es un electroimán, que cada vez estás haciendo que recorra más corriente el electroimán, de tal manera que el campo magnético que genera ese electroimán es cada vez mayor y varía pues con el tiempo de esa manera, ¿vale? Y te dicen, en t igual a 7 milisegundos, pues calculamos cuánto vale el campo magnético en t igual a 7 milisegundos. Entonces B sería 3 por 7 por 0. Al cuadrado, porque es 3t cuadrado. ¿Vale? Entonces 7 al cuadrado 49, 49 por 3 es 147, y 10 a la menos 3 al cuadrado es 10 a la menos 6. ¿Vale? Ahí lo tienes. Ese sería el módulo de B en ese instante. Por lo tanto, ¿cuánto vale el flujo magnético en ese instante? Pues basta con sustituir. Módulo del campo magnético, 1,47 por 10 a la menos 4, por el vector superficie, que lo habíamos calculado aquí, 36pi por 10 a la menos 4, a ver, unidades cuadráticas, ¿no? O sea, metros cuadrados, perdón. Pues 36pi por 10 a la menos 4. ¿Y cuánto es 36 por pi por 1,47? Pues no tengo ni idea. Algo así como 172, como 180 por 10 a la menos 8, algo así como 1,8 por 10 a la menos 6, ¿no? No sé si alguien tiene por ahí la calculadora. Flujo magnético. El flujo. Sí. El flujo se mide en Weber. ¿Sí? ¿Está bien 1,8 por 10 a la menos 6? 1,66. Por 10 a la menos 6, muchas gracias. Ese sería el flujo, ¿vale? Si no te acuerdas de los Weber, ¿vale? ¿Qué has multiplicado? Campos magnéticos por superficies, ¿no? Teslas por metro cuadrado. Eso también es unidad de flujo, ¿vale? Vale, eso sería el flujo. ¿Y la fuerza electromotriz? La fuerza electromotriz es menos la derivada del flujo con respecto al tiempo, ¿verdad?
Entonces, bueno, aquí, si quieres, sería menos la derivada temporal del campo magnético por la superficie, ¿verdad? Porque luego el coseno me da un 1. Así que sería la superficie que multiplica a, bueno, menos la derivada del campo magnético con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces esto es menos la superficie, que es el numerito este que hemos calculado aquí, 36pi por 10 a la menos 4. La derivada de B con respecto al tiempo, el campo magnético es 3t cuadrado, ¿verdad? Vamos a escribirlo por aquí. Porque es una constante, ¿vale? Cuando tú tienes una constante por una función, la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función, ¿vale? Si la derivada de x es 1, la derivada de 3x es 3. Pero ellos dicen que x es una constante. La superficie del circuito es constante, ¿vale? No varía. Entonces, fíjate, la expresión de la fuerza electromotriz será menos 36pi por 10 a la menos 4. Y ahora, el campo magnético dicen que es 3t cuadrado, ¿verdad? La derivada del campo magnético con respecto al tiempo es este 3, como es una constante, lo dejas tal cual. Y ahora hay que escribir la derivada con respecto al tiempo de t cuadrado. Pero la derivada con respecto al tiempo de t cuadrado es el 2 baja y la t se te queda elevada a 2 menos 1, que es 1, ¿vale? 2 por t elevado a 2 menos 1, que es 1, no lo pongas, ¿vale? 3 por 2t es 6t. Esto sería la expresión, ¿vale? Tendrías 6t. Esto sería la expresión de la fuerza electromotriz en función del tiempo, ¿vale? Pero te piden que lo calcules en un instante muy concreto, que es el instante t igual a 7 milisegundos, ¿sí? Así que, ¿cuánto valdrá esa fuerza electromotriz en t igual a 7 milisegundos? Pues sería menos 36pi por 10 a la menos 4 por 6, y ahora en t sustituyo el instante, 7 por 10 a la menos 3, ¿vale? No vale. 36 por 6, 216 por 7, 2512. 2512 pi menos por 10 a la menos 7. Eso, no sé, algo así como 7, aproximadamente 7,8 por 10 a la menos 4 menos voltios, más o menos, ¿vale? Lo estoy haciendo de cabeza, estará por ahí. Si tenéis la calculadora me decís el número exacto. Sí, dime. ¿Qué? Sí, a ver, con ese signo menos... no, a ver, una fuerza electromotriz sí puede ser negativa, en el sentido de... O sea, si tú tienes una fuerza electromotriz, tú coges una pila y la conectas, el positivo a un borne y el negativo al otro borne, y tienes una fuerza electromotriz. Si tú desconectas, inviertes la polaridad, esa fuerza electromotriz es contraria a la inicial, ¿vale? O sea, sí aceptamos diferencias de potencial positivas y negativas, ¿vale? Sí que nos entra, porque en el momento en el que tú montas un circuito, puedes montar baterías en serie. Si las pones, por ejemplo, cuando tú quieres cargar una batería de un coche que está descargada, ¿vale? ¿Qué es lo que haces? Llevas otro coche que tenga la batería bien y entonces lo que haces es hacer un circuito inverso. ¿Y cómo haces un circuito inverso? Conectando positivo a positivo y negativo a negativo. Como hagas un circuito en serie y que las dos baterías aporten, las dos baterías aportan voltaje contra una resistencia mínima, que es la resistencia de del hilo de cobre. Entonces le metes un calentón a la batería, entonces ahí es donde acaba la física y empieza la química, ¿vale? Porque la química te dice que la batería de coche tiene ácido sulfúrico y que le vas a pegar un calentón que puede que explote y que te salte a la cara. Así que cuidadito
cuando se nos estropea una batería, ¿vale? Cuando se estropea una batería, positivo a positivo, negativo a negativo, porque estás haciendo un circuito inverso, y ¿vale? Para que una aporte más sube y otra aporte menos sube. Y entonces la descarga de una aporte carga a la otra. Entonces sí aceptamos que haya potenciales negativos. Lo que no aceptamos que haya es intensidades negativas. Si te preguntasen, a ver, si quisieras, ¿vale? Podrías decir, el signo menos pone de manifiesto que la corriente inducida se opone a la variación de flujo magnético. Es decir, tú lo pensarías ahí y dirías, a ver, ¿qué le está ocurriendo al campo magnético? Cada vez es más grande, ¿verdad? Porque B es igual a 3T², es un campo magnético creciente. Entonces, eso significa que con el tiempo cada vez están entrando más líneas de campo magnético por ahí. Como están entrando cada vez más líneas de campo magnético, en el fondo dices, a ver, estoy en un momento, venga, guay. No me toques las narices, una línea de campo magnético más. ¿Qué voy a hacer? Voy a inducir una corriente que se oponga. El campo magnético de la corriente inducida va a ser en sentido horario, ¿vale? Si quieres, podrías decir que la corriente inducida, ese signo menos es la expresión de que la corriente inducida tiene que circular en sentido horario. Ahora bien, ese signo menos es el... A ver, la historia dice que primero llegó Faraday, ¿vale? La ley de Faraday-Lenz, primero llegó Faraday. Llegó Faraday y dijo, hey, la corriente inducida se opone a la variación de campo magnético. Pero no sabían por qué salían 3 voltios, ¿no? Hacían unos experimentos, ostras, he medido 3 voltios. Y acercando un polo norte. Alejo un polo norte y me salen menos 3 voltios. Ah, vale, qué guay. Y acerco otro imán más rápido o más potente y en vez de 3 voltios veo 5 voltios. Ya. Pero ¿cómo diablos sé yo si son 3, si son 5, si son 20? Pues llegó Lenz y dijo, tronco, la derivada. La derivada. Entonces por eso se llama la ley de Faraday-Lenz. Porque el menos lo apartó Faraday y en la derivada la aportó Lenz. ¿Vale? Entonces, ese menos, lo que te viene a decir es contrario a la variación de flujo. Entonces hay momentos en los que te sale una fuerza electromotriz de más 8 voltios y otra vez es una fuerza electromotriz de menos 8 voltios. En realidad son 8 voltios. De más 8 voltios a menos 8 voltios, lo que cambia es que el sentido de la circulación de la corriente en un circuito, en un caso es así y en otro caso es así. ¿Vale? Lo de la diferencia de potencial es como en gravitación. ¿Dónde cae el agua? En un manantial. De alturas altas a alturas bajas, de más potencial a menos potencial. En el fondo, una corriente eléctrica es totalmente análogo a un flujo de agua, ¿vale? De hecho, el simbolito, cuando ya te metes en cursos superiores, al caudal se le llama I sub Q, ¿vale? Porque es intensidad, es cantidad de partículas que veo que atraviesan una superficie por unidad de tiempo. Si esas partículas son partículas con carga, tienes una corriente. Si esas partículas son masa, tienes masa de un fluido, es un flujo de agua, ¿vale? O del fluido que tú consideres. Pero esencialmente hablando es lo mismo. Los electrones se mueven en el interior de un circuito de mayores potenciales a menores potenciales. Las masas de agua se mueven en el cauce de un río de mayores potenciales gravitatorios a menores potenciales gravitatorios. Y las ecuaciones que rigen son formalmente análogas, o sea, son formalmente las mismas, ¿vale? Entonces, ese menos que te aparece ahí dentro del voltaje significa que la corriente inducida tiene un sentido que es contrario a la variación de flujo magnético. Nada más, no tiene más trascendencia. ¿Vale? ¿Pillado? ¿Sí? ¿No? Vaya usted a saber. Déjame, yo estoy aquí ya pensando en mis porros y mis cosas y no quiero cosas de esto. No, verdad. Esto es durillo, ¿eh? Pero bueno, ya veis que son solo 3 fórmulas, ¿vale? Son las que hay que manejar. Luego te dice, a ver, cuidado con un error típico. Tú coges y dices, campo magnético en 3T² es 147 por 10 a la menos 6 teslas. Ah, pues el campo magnético es constante, por lo tanto, la fuerza electromotriz será 0. ¿Es eso cierto? Estás viendo el campo magnético, evidentemente en un instante concreto tiene un valor concreto, pero la fuerza electromotriz va con la derivada, va con el cambio. Evidentemente, si a ti te hacen una foto acelerando con el coche y te dicen,
Tronco, mira, aquí estaba limitado a 100 y te hemos pillado a 120 y además ibas acelerando. Pues hombre, cuando te hacen la foto, te pillan a 120, pues ya está, te envían la fotito y te dicen, mira, son 100 pavines. Pero que te hagan una foto en un instante concreto no quiere decir que no tengas aceleración en ese instante, ¿vale? No te confunda. Tienes una velocidad, pero también tienes una aceleración en el momento en el que te hacen la foto y tú estás haciendo la foto al campo magnético en t igual a 7 milisegundos. Claro, pero la fuerza electromotriz va con la derivada y ese campo magnético, claro, en ese instante vale esto, pero está variando y está variando conforme lo que dice la función derivada, ¿vale? Entonces, primero calculas la fuerza electromotriz en función del tiempo, que no te confunda el hecho de que has calculado un campo magnético, de que has calculado un valor de campo magnético, porque evidentemente en todo instante de tiempo va a tener un valor concreto. Es ese valor concreto el que va variando o no va variando. Si está variando, hay fuerza electromotriz inducida, ¿vale? Como es este caso. Entonces aquí evalúas cómo varía con el tiempo y luego dices, y por lo tanto, la fuerza electromotriz inducida en ese instante tan concreto, lo que hago es sustituir el tiempo por el valor concreto de tiempo para el que me han preguntado, ¿vale? Cuidado con eso, que a veces lía. Vale, ese sería el apartado A. ¿Ok, McKay? Que nos ataca a esa tipología de preguntas. En el apartado B te dice, el módulo del campo magnético es constante. Ah, vale. Ya me aprovechas que hemos montado el dispositivo, ¿vale? Ves 8 militeslas y la espira gira con una velocidad angular. Pues todo el rollo que te conté, ¿vale? Te lo recuerdo así un poquito rápido, porque sin demostración no hay premio. ¿Vale? Dices, por la ley de Faraday-Lenz, que establece esto es menos la derivada temporal, el flujo es B por S por el coseno de alfa, y ahora alfa es igual a omega t. ¿Vale? Ahora lo que cambia es el ángulo. Entonces, esto es menos la derivada temporal de B por S por el coseno de omega t. ¿Vale? Entonces, el flujo va a ser B por S coseno de omega t. Y la fuerza electromotriz, que viene dada por la derivada de eso... tú, tronco. Joder, chaval. Venga, va. Bueno, me quiere hacer currar el doble, no pasa nada. Dígame, ¿eh? Si por ejemplo la B no varía, entonces ¿La fuerza electromotriz inducida? No. A ver, en todo problema de inducción electromagnética va a variar algo, ¿vale? En el primer apartado nos hacían que variase el módulo del campo magnético, ¿vale? Y en el segundo apartado nos dan un alternador, ¿vale? Entonces la fórmula es diferente. Todo parte de menos la derivada del flujo con respecto al tiempo, pero en un caso va con la derivada temporal del campo magnético, que es el caso 1, y en ese segundo caso lo que te dan es una espira, un alternador, ¿vale? Una espira que está girando en el seno de un campo magnético, ¿vale? Te están haciendo dos preguntas distintas, ¿vale? Entonces aquí tendrías menos BS omega menos seno de omega t, ¿vale? Lo que te deja B es omega seno de omega t. Esa es la demostración, por favor, hay que escribirla. Entonces, con esto te dicen que calculemos en t igual a ¿cuántos? 7 milisegundos, ¿vale? El instante de tiempo es el mismo para ambos apartados. Entonces, en t igual a 7 milisegundos, el flujo sería campo magnético. Te dicen que es 8 militeslas, ¿vale? Dice el enunciado, fíjate, aquí. En el apartado B, módulo del campo magnético es constante igual a 8 militeslas. Así que sustituyes 8. El vector superficie. El vector superficie lo calculamos aquí, 36pi por 10 a la menos 4. Por el coseno de omega, 60 radianes segundo, ¿vale? La velocidad angular es 60 radianes segundo, es dato. Por el tiempo, 7 milisegundos. Pues sustituyes y el numerito que te salga... Bien.
Ah, sí, 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 sí. Jo, muchísimas gracias, perdón. Gracias. 8 militeslas, muchísimas gracias. Porque el flujo es el producto escalar del campo magnético por el vector superficie, por lo tanto tienes módulo de B, módulo de S, coseno de negativo. No confundas, cuidado, ¿vale? El flujo con la fuerza electromotriz, ¿vale? Son cosas diferentes. Lo que varía, o sea, de la misma manera que, o sea, tú puedes tener una velocidad alta y una aceleración baja. Sí, ¿verdad? Perfectamente, o sea, tú coges, o sea, te metes ahí en un super Ferrari super guay y te metes en una de estas autopistas alemanas y le metes máxima aceleración. Al principio, cuando el Ferrari está recién arrancado, la velocidad es baja, pero la aceleración es muy, muy grande. Estás ganando velocidad, es decir, velocidad y aceleración no están, o sea, están relacionadas la una con la otra, porque si no hay aceleración no ganas velocidad. Pero tú puedes ir, voy a 200, vale, la velocidad es muy alta, pero voy a 200 todo el rato, he ido a 200. La aceleración durante todo ese rato es cero, ¿vale? Puedes tener velocidades altas y aceleraciones pequeñas, o incluso cero. Pues el flujo es el número de líneas de campo magnético que atraviesa una cierta superficie. Puedes tener 50.000, pero si esas 50.000 continúan estables, no hay fuerza electromotriz inducida, ¿vale? La fuerza electromotriz inducida es, tenía 50.000 y en medio segundo he pasado a 10.000 solo. Bueno, pues entonces has perdido un montón. Se va a inducir una corriente grande, ¿vale? Cuidado que la una es la derivada de la otra. Y aunque evidentemente la ganancia o la pérdida de la una está relacionada evidentemente con la otra, el que una sea en un determinado momento alta no quiere decir que la otra lo sea, ¿vale? Dígame. A menos 3. Porque el dato es el dato de campo magnético, que son